Muchas gracias. Como usted, ya soy muy viejo y la verdad es que en todos estos años puedo testificar y comprobar que es la encíclica que ha tenido mayor impacto mediático hasta ahora. Ha sido la encíclica menos manipulada. Hemos visto con Monseñor Ruiz los principios que iluminan la doctrina social en el capítulo segundo, y en este capítulo tercero el Papa busca cómo a partir de esos principios podemos iluminar las promesas que hoy día trae la IA, la inteligencia artificial. Y al inicio del documento sucede algo muy excepcional. Y es que en esta encíclica en la que el Papa recoge todo el magisterio social de los papas, en el número 91 abre espacio a las confidencias, nos abre el corazón y dice: me acompaña la convicción de que el modo concreto de vivir las relaciones sociales a la luz del Evangelio no está establecido de una vez para siempre, sino que sigue siendo una tarea confiada de generación en generación a la comunidad cristiana. Y esto es algo apasionante, porque el Papa nos plantea un reto de una libertad única: cómo vivir el Evangelio en el contexto actual. No hay nada escrito en piedra. A nosotros nos toca descubrirlo y vivirlo. La doctrina social no es un régimen, no es una ideología, no es un partido donde ya todo está establecido. La doctrina social, basada en fundamentos y en principios, es luz. Esa luz con la que los cristianos debemos iluminar el mundo en el que nos toca vivir, de manera siempre nueva. Por eso es muy importante este encuentro que estamos viviendo aquí, y por eso yo agradezco a Monseñor Alfonso Cortés Contreras y al Padre Eduardo Corral el que nos ofrezcan esta oportunidad de encuentro para entender mejor precisamente cómo encarnar el Evangelio en nuestra nueva realidad. El capítulo comienza analizando el paradigma tecnocrático que corre el riesgo de imponerse y que de hecho es el establecido hoy día en algunos ambientes. Y lo define como la tendencia a dejar que la lógica de la eficiencia, del control y del lucro gobierne por sí sola las decisiones personales, sociales y económicas. ¿Y cuándo sucede esto? Él mismo lo aclara: cuando la técnica deja de ser un instrumento para convertirse en un criterio o en el objetivo. En ese caso termina por establecer, puede descartar a un objeto de explotación y a las personas a engranajes de un sistema que sea cada vez más eficaz. Este paradigma tecnocrático lleva a lo que en el mundo de la comunicación hemos asistido en estos últimos años, que es la concentración de poder. Las plataformas, las infraestructuras, los datos y la capacidad de cálculo que hoy están concentrados en gigantes económicos y tecnológicos determinan las condiciones de acceso, las reglas de visibilidad y las mismas posibilidades de participación en los sistemas de comunicación digital o en la inteligencia artificial. El segundo apartado de este capítulo lo dedica específicamente a la inteligencia artificial, a la que califica de una ayuda valiosa, pero que requiere atención. El uso de la IA nunca es un hecho puramente técnico, como nos decía Monseñor Lucio. Cuando entra en procesos que inciden en la vida de las personas, afecta a sus derechos, a sus oportunidades, a su reputación y a su libertad. El Papa denuncia usos evidentemente antihumanos que ya se están haciendo de la inteligencia artificial, como puede ser la manipulación de la información o la violación de la privacidad
y desenmascara un engaño menos evidente. Dice, cuando los sistemas de IA, presentándose como neutrales y objetivos, reflejan y refuerzan estereotipos y posiciones ideológicas de quienes los han diseñado y programado. No se ve, pero ahí está. Ideología que penetra con la tecnología. Hay otro uso antihumano de la IA que denuncia el Papa, y es el que consiste en confiar en la práctica a un algoritmo el poder de seleccionar quién es digno y quién no, sin que nadie asuma el peso de la decisión, la responsabilidad. Pensemos lo que significa el uso de la IA en los sistemas sanitarios, por ejemplo. De ese modo, la injusticia se realiza silenciosamente y la compasión sin misericordia ni perdón. El Papa después ofrece los criterios de evaluación ética de la IA, explica que ante todo es muy claro establecer dónde están las responsabilidades. Esas responsabilidades deben estar claras en las diferentes etapas, desde quienes diseñan y programan los sistemas hasta quienes los utilizan y quienes resuelven confiarles las decisiones concretas. Y en esta responsabilidad, en la traducción en español se utiliza el término de accountability, que es la posibilidad de identificar quién debe rendir cuentas de las decisiones, quién las debe motivar, quién las controla y, cuando es necesario, quién las puede cuestionar y cómo podemos remediar a los daños que se derivan de ellas. En el número 107 llega hasta proponer un código ético para la IA, sometiéndolo a criterios de justicia social compartida. De lo contrario, quien controla la IA impondrá su propia visión moral, que se convertirá en la infraestructura invisible de los sistemas. Los principios de la doctrina social que ha ilustrado Monseñor Lucio luego los aplica específicamente a la IA. Comienza con el bien común. En un mundo donde pocos sujetos concentran datos, capital informático y capacidad normativa, hablar de bien común significa desenmascarar esta nueva asimetría epistémica, económica y política, nombrando los nuevos monopolios de la IA. Nombrando quiere decir llamándolos por su nombre. El segundo principio, el destino universal de los bienes, el Papa, al hablar de la IA, explica que significa encontrar modos de asegurar el acceso universal a las tecnologías y a la formación. El principio de la subsidiariedad en la IA exige proteger la capacidad de las comunidades de decidir y corregir, sin relegar su intervención a una vigilancia posterior una vez que los estándares hayan sido establecidos en otro sitio. El principio de la solidaridad lo aplica obligando a reconocer el trabajo invisible, a menudo explotado, que alimenta los modelos algorítmicos. Y por último, el principio de la justicia social, según el Papa, pide cuestionar las geografías del poder que definen quién puede programar los modelos y quién es solo objeto de esa programación, y reconocer que la justicia social no es solo un objetivo que hay que tutelar, tecnologías, sino una condición que se debe poner en práctica desde su mismo diseño. Y aquí, al terminar este apartado de la IA, el Papa nos vuelve a abrir el corazón de manera muy sincera, como no se ve en el resto del documento, porque lanza un vehemente llamamiento a quienes desarrollan sistemas de inteligencia artificial y les dice: la innovación tecnológica puede ser, en cierto modo, una forma humana de participación en el acto divino de la creación. Es algo que realmente emociona cuando uno piensa en la vida de estos ingenieros y concibe su trabajo como hombres que participan en el acto mismo de la creación de Dios. El
capítulo dedicado a la inteligencia artificial concluye consagrándose a la custodia, como ha explicado Monseñor Lucio, y ahí pronuncia algunas frases veramente sublimes. Por ejemplo, cuando dice: la calidad de una civilización no se mide por el poder de sus medios, sino por el cuidado que sabe ofrecer, por la capacidad de reconocer un rostro en el otro y no una función. Frente al paradigma tecnocrático, el Papa presenta como grandeza del ser humano sus mismos límites, su corazón. Es precisamente en nuestro ser limitados, dice, donde encuentran lugar la compasión, la sincera preocupación ante las necesidades de los demás, la generosidad que sorprende incluso en medio de la oscuridad y el fracaso, la experiencia espiritual y la adoración a Dios. En pocas palabras, el desafío consiste en hacer que la técnica crezca sin que se repliegue el corazón. Gracias, Guillermo. Estamos sin una visión de la persona humana, imagen de Dios, y que es capaz de encontrarse a Dios y que ese encuentro de manera sublime puede realizarse en la Eucaristía. Entonces mi pregunta, mi crisis es la siguiente: ¿cómo transmitir esta riqueza al mundo que no cree? ¿Y cómo podemos ser realmente útiles e interesantes para un mundo que no tiene estas mismas categorías que son nuestra base, que son nuestro fundamento? Y lo pregunto dirigiéndome particularmente a ustedes, que son profesores en algunos casos de universidades no católicas, sino laicas, y que por tanto están expuestos a este. Quisiera concluir con la imagen que ofreció la Sagrada Familia en la ceremonia de inauguración de la Torre de Jesucristo con el Papa León XIV el 10 de junio. Si recuerdan, si lo han visto, vimos en el cielo un enjambre de dones que dibujó en el cielo de Barcelona una frase del arquitecto Antoni Gaudí que podría ser una síntesis de esta encíclica. Y la frase dice: primero el amor, después la técnica.